Vamos a empezar buscando Hechos capítulo número 17. Hechos capítulo número 17. ¿Os acordáis que el tema era el templo de Dios? Y aunque esos dos textos se encontraban en Primera de Corintios, o Primera a los Corintios, porque en realidad quien escribió la carta era Pablo a los Corintios, el mismo Pablo, antes o después, no lo sé, pero el mismo Pablo que estuvo en Corinto, escribió o pasó por otras ciudades, y aquí lo tenemos en este momento, en Hechos capítulo 17, versículo 16, pasando por Atenas, donde había un buen grupo de personas que les interesaba escuchar, como vosotros, os gusta escuchar, pero espero que no seáis como ellos, porque les gustaba escuchar discursos emocionantes, interesantes y novedosos, que no tiene nada de malo en sí mismo esas palabras, sino que cuando me hablan a mí, entonces, bueno, ya no me interesa. Que estás hablando de mi corazón, que estás hablando de mi conciencia, que estás hablando de mi vida, que estás hablando de mi alma. No, háblame de inteligencia, pero nada más. Y ahí en Atenas, pues todos hemos oído de grandes filósofos, Platón, hemos oído de Sócrates, uno de los más grandes, Aristóteles, de los grandes filósofos, pero en esta época había dos principales que enseñaban cosas muy extrañas que vivimos hoy en día precisamente. Uno de ellos se llamaba Epicuro, que era el de la filosofía de los epicúreos, aquella filosofía que pensaba realmente, el único propósito es que el cuerpo no tenga dolor y que disfrute de esta vida, y aunque creían en Dios, Dios era sencillamente alguien lejano, porque realmente ellos creían que iban al hoyo y ahí se desintegraba todo y ahí se acababa todo. Luego, el otro grupo, y de eso estaban compuestos los que estaban escuchando en el Areópago, el otro grupo eran del filósofo Zenón. Y él había fundado la escuela de los estoicos, y de ahí viene la filosofía del estoicismo. Y realmente, pues, es una filosofía mucho de mortificar el cuerpo, de hacer que el cuerpo realmente no tiene que tener placer, porque el placer la materia es mala, básicamente era un poco su idea, y mortificar el cuerpo, estar siempre poniendo en servidumbre el cuerpo y no dejar que el cuerpo tuviera placeres, porque el placer era malo, en algún sentido. Muy bien, esto como introducción sirva, pero estando en medio de ellos, o mejor dicho, entrando en la ciudad, el apóstol se dio cuenta que mirando en una senda larga, estaba llena de estatuas e imágenes, podríamos llamarlas, que eran dioses de los griegos. Hasta tal punto y tal cantidad de dioses que estos que las habían creado dicen, ¡ay! Hay muchos dioses. ¿Y si se nos olvida alguno? Pues vamos a poner una que le vamos a escribir debajo, este dios se llama al dios no conocido. Pues si nos falta alguno, ya. Pues precisamente el apóstol Pablo llega ahí y dice, pues precisamente de ese quería hablaros, precisamente, porque resulta que el único que no conocéis, el único que habéis oído hablar de él, el único que no vive en vosotros, es el único que es verdadero, el único que es real, el único que lo ha hecho todo, el único que sostiene todo con vida, el único que tú respiras
y tu corazón late por Él, el único. Todo lo demás, qué engañosa es la imaginación y por supuesto las imágenes de los que imaginan todas esas cosas. Ahora, Dios dice, este Dios que no conocéis no está tan lejos como pensáis. No es un Dios de ciertos ritos y de ciertas costumbres y de religión. Es un Dios bien diferente. Y ahora quisiera leeros, por favor, Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 31. Hechos 17, 24 al 31. Pablo es invitado al Areópago y le dice, háblanos. Y ahora esto es lo que están escuchando. Yo espero que tú le invites hoy a hablarte y dime, Pablo, tú que sabías tanto de Jesús y tanto de Dios, háblame. Y esto es lo que Él te dice hoy a ti y lo que me dice hoy a mí y lo que quiere que tú y yo tengamos en cuenta en nuestra vida. Escucha a este hombre de Dios hablar de Dios y del único Dios verdadero. Dice así en Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor Jesucristo, el único que resucitó al tercer día, como prometió y profetizó. Vamos a Él en oración. Amado Padre Dios Santo, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas a través de ella y por ese mensaje tan vivificante, tan real y tan actual, porque en el tiempo en que se predicó lo necesitaban los oyentes y en el tiempo en que lo leemos nosotros hoy, nuestras almas también lo necesitan. Un Dios de verdad, un Dios que nos ama, un Dios que sabe lo que necesitamos y provee, Señor, la solución. Gracias por ser tan misericordioso y tan bueno, tan amoroso y poderoso, Señor, porque lo que dices, haces. Y siempre lo has cumplido y nunca has fallado. Todo aquel que cree en ti, que se arrepiente de sus pecados y que entrega su vida en tus manos, no tiene nada que temer, porque tú lo sufriste todo. Tú cargaste con todo nuestro pecado. Gracias, Señor, por ser tan misericordiosa. Ahora, Señor, queremos que este mensaje de gracia, este regalo de la salvación, sea una realidad en cada alma de los presentes aquí, y si no, de aquellos que escucharán tu palabra quizás a través de internet, Señor. Obra poderosamente como solo tú puedes hacer. Transforma nuestros corazones
y haznos verte con nuestros ojos espirituales, oírte con nuestros oídos del alma y sentirte real, transformando nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra por tu Santo Espíritu. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios amado. Amén. Amén. Qué bendición tan grande llegar a una situación en la vida en la que uno tiene una ensalada de pensamientos, de filosofías y de creencias que no sabe qué creer, y llega uno, el único Dios verdadero, que manda a un verdadero siervo de Dios y presenta el único mensaje de salvación. Y con tal nitidez y tal claridad que no me queda duda. Ahora, es verdad que todos podemos llegar a ese momento y Dios dice en su palabra que da a cada alma que está en esta tierra esa oportunidad, que tenga de alguna manera en su mente, en su corazón claro que hay un Dios, que tenga una conciencia que me dice qué está bien y qué está mal y que ha dado un mensaje de salvación que está en su Hijo Jesucristo. Y Dios dice que de alguna manera no hay alma que pueda tener excusa delante de Él. Ahora, cuando llegamos a ese momento, hay una decisión que tomar. Hay algo que tengo que saber, de lo cual yo mismo responderé. Termina diciendo en el versículo 31 que hemos leído, por cuanto ha establecido un día. Y estoy empezando por el final para ir reconstruyendo y decir, ¿por qué todo esto? Pues porque está establecido para los hombres, hombres y mujeres. Esta palabra hombres ahí es genérico, es hombres y mujeres, para la humanidad, si lo quieres poner en una palabra. Está establecido para la humanidad que muera una sola vez y después de esto el juicio. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, escucha, con justicia. Y nadie podrá decir, Dios, eres injusto. Y Dios dirá, he sido injusto, que he visto tu condición de pecador y que la ley dice la paga del pecado es muerte. Y en vez de que la muerte caiga sobre ti, he buscado un sustituto y solamente uno se ha hallado en todo el universo, que es mi Hijo Jesucristo. Y Él voluntariamente me obedeció, pero voluntariamente quiso hacer la obra de Dios. Bajó a esta tierra, se humilló a tomar un cuerpo de carne y sangre como el tuyo y como el mío. Y estuvo dispuesto a vivir una vida santa. Santa. Santa tanto que se sujetó a padre y madre terrenal. Obedeció las autoridades en el pueblo donde vivía, siendo el Padre de todos y Creador de todos, siendo el Rey de todos y Rey de reyes, se humilló. Y se humilló hasta lo sumo, de tal manera que se humilló hasta reconocer, hasta mostrar, para que todo el mundo reconozca que la paga del pecado es muerte, y Él recibió esa muerte. Y estuvo dispuesto a morir, y no una muerte plácida, sino muerte de cruz. Esa muerte donde la ira de Dios declara en la palabra de Dios, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La maldición de Dios cayó sobre el Hijo de Dios para que tú fueras bendito, para que tú recibieras ese perdón, esa salvación y ese amor. ¿No es justo Dios? ¿No es misericordioso Dios? ¿No nos muestra realmente Dios, un día va a llegar eso? ¿Qué haces esperando? No pruebes más la paciencia de Dios, porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en este texto dice Pablo, justo el versículo anterior, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
¿Tú quieres que aquel día final no repercuta sobre ti para nada porque ya cayó sobre Cristo? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete de tu vida sin Dios y sin Cristo. Arrepiéntete de la religión que tienes, porque no salva ninguna religión, sino una relación personal con Cristo. Eso es lo que Él vino a hacer a esta tierra. Así que no está excluido ninguno, pero dice, pero yo soy muy malo. Y Dios dice, pues lo manda a todo hombre. Pero yo soy muy bueno, pues lo manda a todo hombre. No hay hombres buenos delante de Dios. Y tú dices, pero a mí también Dios me ha mirado. Sí, a ti también Dios te ha mirado. En tu corazón se ha fijado, en tu alma y en tu mente y en tu conciencia, y sabe realmente todo lo que hay en ella. Porque la palabra de Dios que nos ha dado escudriña todo nuestro ser y discierne las intenciones y los pensamientos de todo nuestro ser. Nos conoce. Nadie le tiene que decir a Dios. O nadie puede esconder de Dios nada. Nadie le tiene que decir a Dios de ti. Dios sabe todo de ti. Él te conoce. Así que Dios, habiendo pasado por alto, dice, ahora Dios dice, ¿cuál es la magnitud de tu pecado? Dios te quiere perdonar. Nos contaron en campamento, el pastor, por la gracia de Dios, le permitió alcanzar a un transgénero. Y le habló de Cristo. Y se convirtió al Señor. Y la palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El ladrón que se convierte a Cristo, entrega su alma al Señor y deja de robar. El difamador que habla mal con su boca y se entrega a Cristo, le entrega su corazón a Cristo, se lo lava con la sangre preciosa y deja de blasfemar. El asesino se convierte, se arrepiente. Si la ley terrenal le juzga, pagará, por supuesto. Pero delante de Dios ha sido perdonado y dejará de ser asesino para toda su vida. Y lo mismo le pasa a las lesbianas, a los transgéneros y a los gays. No tienen nada más que hacer lo mismo que tú y que yo. Nada más. Arrepentirse, ser perdonados de sus pecados, lavados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Y sabes lo que le dijo al pastor esta persona? Es un chico en realidad, que tenía apariencia de chico. Le dijo, pastor, yo sé que soy una nueva criatura. El gobierno me ha pagado para hacerme todas estas cosas. Pero yo, ahora que quiero cambiar, no me van a pagar. Voy a ahorrar, voy a operarme para quitarme todas estas cosas y ya soy salvo, pero me vas a bautizar transformado por fuera también. Y gloria a Dios lo que Dios puede hacer en un corazón que se arrepiente y se entrega al Señor. Y Él quiere hacer eso contigo y quiere hacerlo conmigo. Gloria a Dios por el poder del Señor. No somos peores ni mejores, somos pecadores y necesitamos el perdón del Señor Jesucristo, la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, para todo hombre o mujer. Ahí está la obra de Dios. Ahora, una vez que, y por eso empezar desde el final, una vez que somos hijos de Dios, una vez que Él ha transformado nuestra vida, Él nos dice, ahora, vosotros, que Dios os ha traído hasta aquí obrando en vuestra vida, entender esto, todos somos criaturas de Dios. Él nos ha creado a todos, pero no todos somos hijos de Dios. Que quede bien claro que lo dice Dios, no un servidor. Un servidor trata de transmitir la palabra de Dios. Y Dios me juzgará si no os enseño dignamente la palabra de Dios. Dice el apóstol Juan en el capítulo número 1, versículo número 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios. Esto es Jesucristo, para que entiendas. Y hay religiones falsas que no quieren creer en la Trinidad, la bien llamada Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Padre es Dios, y Hijo es Dios, y Espíritu Santo es Dios. Y no es un Dios que crea dioses. No, para nada. Siempre ha existido y siempre existirá la Trinidad. Siempre. Y así nos dice la palabra de Dios. El Hijo es Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de Jesucristo. Y ahora escucha. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo fue hecho por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Él es la luz. Tú puedes ver la luz, tú puedes recibir la luz, tú puedes disfrutar de la luz. Dale las gracias a Dios. Él te lo ha dado. Pero además hay una luz que necesita tu alma, tu corazón, tu mente en el sentido espiritual. Y es la luz de Cristo. Es el único que puede iluminar las tinieblas de nuestro corazón y de nuestra alma. Los hombres no les gustaba la luz de Cristo, porque la luz de Cristo revelaba las malas obras, sus malos pensamientos, sus malas intenciones, sus malas acciones, sus malas palabras. Y ellos dijeron, no nos gusta este hombre, queremos apartarlo porque por donde él va diciendo, el pecador tiene que arrepentirse de su pecado. Es pecado robar, es pecado blasfemar, es pecado mentir, es pecado fornicar, es pecado cometer adulterio, es pecado codiciar lo ajeno. No me gusta que me lo digan, ya lo sé. Y así es la naturaleza y la carne de cada uno de nosotros. No les gusta que nos lo digan. Pero Cristo dice, no lo digo para condenarte, porque el Hijo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esta gran verdad es que si tú no reconoces que estás enfermo de muerte, no irás al médico para tomar el medicamento del médico que te puede sanar de la muerte. Y Cristo dijo, no he venido a sanar a sanos. He venido a sanar a enfermos. No he venido a perdonar a justos, sino a perdonar a pecadores. Y Él derramó su sangre por los pecadores. Su sangre no fue derramada por los que se creen justos, que tiene poder para poder salvarle y limpiarle, si se arrepienten, por supuesto. Pero no habrá ninguno que dirá, yo desde que nací hasta que morí fui un hombre justo y yo no necesito a Cristo y aquí estoy en el cielo. Y Dios dirá, no. No hay ninguno, porque el único camino es mi Hijo. La única verdad la tiene mi Hijo. Y la única vida espiritual está en mi Hijo. Él es el único. Así es. Así que, llegando el Señor Jesucristo, habiéndolo creado todo, siendo digno de toda honra, todo honor y toda gloria como creador y dueño de todo, nos dice en la palabra de Dios, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Recuerda que la tierra está compuesta de dos clases de personas. Hijos de Dios, que conocen a Dios, y hijos del mundo o del diablo, que rechazan a Dios, al Hijo de Dios. Solamente dos clases de personas, no hay más. Uno dice, mira las razas, y no dice, y eso lo dicen, de un solo linaje hizo todo.
todos. Tú dices, mi color, mi forma de ojos, todos venimos de un hombre y de una mujer. ¿Sabéis? Todos venimos de Adán y Eva. Y dices, pero en el diluvio, pues todos venimos de Noé y la esposa de Noé. Todos venimos de ahí. No hay más. Ahí está todo. Ahí está. Ahora dice, ¿y cómo es que hay dos clases? Ya entre los hijos de Noé ya se diferenció, porque hubo uno que se llamaba Canaán, que ya cometió pecado aberrante con su papá. De ahí vienen los nombres de los cananeos, precisamente. Por eso cada hijo tiene que conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador para que Dios sea su Padre. Eres criatura de Dios, pero no eres hijo de Dios automáticamente. Y ahora continúa diciendo en el versículo número 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto es Juan 1:11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Recibir significa dejar entrar en tu corazón. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús está a la puerta y llama. A la puerta de cada corazón. Si tú abres la puerta de tu corazón y le dejas entrar a tu vida, Él dice, entraré en Él y cenaré. Eso es sinónimo de tener comunión, una comida juntos. Y cenaré con Él y Él conmigo. Y ya habitará para siempre en tu corazón. ¿Estás oyendo a Cristo espiritualmente tocar en tu corazón? ¿Sigues teniendo la puerta cerrada? ¿Sigues dejándolo fuera? Ábrele al Señor. Es amoroso, es perfecto y además te quiere dar su perdón, su salvación y la vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la seguridad de ser hechos, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición tan grande! Hijo de Dios eternamente y para Él. Ahora Él vive en mí. ¿Y cómo voy a vivir la vida? Pregúntale a Él. ¿Y cómo te va a responder Él? En su palabra que no cambia y que siempre permanece. Ahí está. Es que no sé qué hacer. Déjale que entre. Y ya verás cómo Él te va a guiar. Que su Santo Espíritu, o ignoráis que sois templo del Espíritu. Su Santo Espíritu ha venido para instruirte, para guiarte, para ayudarte, para fortalecerte, para darte el valor de decir no al pecado. Y si pecamos, si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición tan grande tenemos ahora en el Señor Jesucristo! Ahora, estos corintios se habían convertido, habían entregado su alma al Señor y habían recibido el mensaje de Pablo, que hablaba del Evangelio de Jesucristo, y en su camino a ir a la iglesia pasaban por muchos templos. Y ¿sabes una cosa? Tenían una tentación terrible, porque les venía a su mente, a su corazón, su vida pasada, y recordaban. Cuando yo pasaba por el templo, veía a fulanita y a menganita, y lo de fulanita nunca mejor dicho, porque las sacerdotisas de esos templos decían a la gente que si se querían acercar a Dios, tenían que pasar por ellas y dormir con ellas. Vaya aberración. Y ahora ellos estaban luchando entre la vida que habían vivido y la enseñanza que habían vivido durante toda su vida y la nueva verdad, pero que es la única verdad que habían recibido a través de la salvación que Pablo les había predicado de Jesucristo.
Porque Jesucristo les decía, si creéis en mí, si aceptáis mi verdad, seréis verdaderamente libres. Ya no tendréis que someteros a los deseos pecaminosos de la carne, ni tendréis que creer en ningún otro Dios porque todos son falsos. Hay uno solo, verdadero, que ya lo ha hecho todo por ti. Y entonces les está enseñando a estos corintios, como estábamos leyendo, ahora significa que vuestra vida ha cambiado. Ahora sois hijos de Dios. Y entonces les dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, si queréis leer el capítulo número 6, las obras maravillosas que Dios ha hecho. Dice, voy a leerlo y con esto termino porque vamos bien de tiempo. Dice capítulo 6, versículo 9. Está diciendo a los corintios, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oye, que estos que persisten en pecar, que viven una vida de inmoralidad, que están constantemente robando y estafando en sus negocios, que viven nada más para ver qué pueden sacar de su prójimo en vez de ayudar a los demás y que les importa poco o nada Dios, estos son injustos que no van a heredar el reino de Dios. Nómbrame unos cuantos de esos injustos. A ver, ¿quiénes son esos injustos? Dice, no el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, ¿entonces nadie va a poder ser salvo? Sí, claro que sí. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y vosotros habéis recibido a Jesucristo como vuestro Señor y Salvador y habéis sido librados de esos pecados. ¿Es que no os acordáis? Y continúa diciendo, versículo número 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿De qué pecado sucio has practicado en tu vida? Deja que la sangre preciosa de Cristo te lave, que te lava más que la lejía y más que el alcohol. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Ya habéis sido santificados. Gloria a Dios. Era un injusto, un pecador perverso. ¿Y tú me haces santo, Señor? Sí, en Cristo eres santificado. Ya habéis sido justificados. Estaba condenado de muerte y ahora estoy justificado. No tengo que pasar por ningún juicio para ver si vivo o muero. Tengo vida eterna. Gloria a Dios. Ya habéis sido justificados, y esto no es por obra vuestra, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la obra que solo Dios podía hacer. El Hijo entregándose por ti y el Espíritu Santo convenciéndote a ti para que te entregues en sus manos. ¡Qué bendición tan grande! Ahora, con esta obra maravillosa y poderosa que solo Dios podía hacer, ¿qué hago con mi cuerpo, Señor? ¿Qué voy a vivir con mi cuerpo y con mi mente, con mi vida? Y el Señor dice, ¿os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahora el templo, manténmelo limpio. Ya el Señor tuvo que decir, ladrones, que salid de aquí, de este templo. Lo quiero limpio para honra y gloria del Señor. Pero el Señor ya nos ha dicho que Él ya no habita en templos hechos de manos. Ahora habita en tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto tu cuerpo manténlo como un templo que honra y glorifica al Dios vivo que vive en él, como Él es. Él es santo, tu cuerpo debe ser santo. Él es puro, tu cuerpo debe ser puro. Él tiene pensamientos de amor y que glorifican al Padre, tu cuerpo debe ser un cuerpo lleno de la palabra de Dios. Y nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está? No que puede ser que esté un día, no, está en vosotros. Hermanos, cuando nosotros nos marchamos de estas 4 paredes, por decirlo de alguna manera, ¿sabéis
dónde está Dios, si hay que señalar un lugar, no se quedan estas 4 paredes. Va en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Habita aquí. Y cada uno se va a casa con Dios. Esa bendición la tiene el que ha creído y ha confiado en Él. Esa bendición la tiene el que ha sido lavado por la sangre preciosa de Jesucristo. Esa bendición la tiene el que ha sido santificado y justificado por el Hijo de Dios. Si no, te vas igual que entraste. Vacío o lleno del diablo, es así de terrible. El que no tiene a Dios está o vacío o lleno del diablo. Y cuidado, porque vacío, dice la palabra de Dios en una historia que contó el Señor Jesús, que aquel que tiene su alma vacía, el diablo fue y llamó a 7 diablos peores que él y la vida fue un desastre para esa persona. No, vacío no. De Cristo llénate y del Señor es, pero para eso tendrás que entregarte a Él. Y ahora, hijo de Dios, entonces, ¿por qué razón? Porque ahora habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Escucha, ¿quién es el dueño? ¿Quién ha pagado? ¿Quién te ha comprado? ¿Quién te ha redimido? ¿Quién se ha sacrificado por ti? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora tu cuerpo, por creación y por redención, doblemente le pertenece a Él. Gloria a Dios. Él es el único. Además, estará en las mejores manos. Nos dice la palabra de Dios que aquel que ha entregado su vida entera, cuerpo, alma y espíritu en las manos del Señor, nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos. Porque el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos guardará para siempre con Él. Y no habrá nada ni nadie que nos pueda separar de Él. Por lo tanto, y con esto termino con la canción, por lo tanto, ahora que sois templos del Señor, nos dice la palabra de Dios, no puede morar en el templo Cristo y el mundo o el diablo. Tiene que morar solo Cristo. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos de este mundo? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. O sea, no participéis de las obras de las tinieblas ni de los pecadores que participan en el pecado y en la maldad. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la palabra del Señor. Así que, y ahora termina con un versículo que es clave. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Cuando peques, ven al Señor y confiesa tu pecado. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Qué obra tan maravillosa que solo un Dios tan amoroso y el único Dios real como Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, podrían haber hecho, diseñado y obrado, o sea, pensado, diseñado y obrado por nosotros. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Y esta gran verdad, hay cientos de personas como estos epicúreos y estos estoicos que escucharon al apóstol Pablo que dijeron, ¿arrepentirnos? Venga, ya te escucharemos otro día. Y dice la palabra de Dios, y cuando Él les habló, pero va a haber una resurrección, dijeron, esos son cuentos de viejas. Cristo resucitó y no es ningún cuento de viejas. Y todo aquel que cree en Él, como Él resucitó, también resucitará.
has creído en el Señor Jesús, has entregado tu vida a Él. Gloria a Dios. Ahora somos templo de Dios, mantengamos limpio, mantengamos activo el templo de Dios, para que Él reciba toda la honra y toda la gloria. Si hay pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, que es fiel y justo, si confesamos nuestros pecados, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Venid al Señor, Él os ama. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu perdón, pero gracias Señor por ese poder tan grande que has tenido para limpiar mi pecado, que no tenía manera de librarme de él. Hoy puedo vivir para tu honra y gloria, porque tu Santo Espíritu mora en mí, y tu poder, tu palabra y tu obra en mi carne hace que quiera honrar y glorificar a Dios sobre todas las cosas. Gracias por vivir conmigo, habitar en mí. Gracias, Señor, por reservar mi vida para que un día esté en tu presencia. Obra en cada persona aquí presente, y si hay alguien hoy aquí que ha escuchado el llamar en su corazón, que abra la puerta de su corazón y que te deje a ti entrar. Y tú seas su Dios, su Padre, y Él sea tu Hijo y tu siervo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Qué bueno es sentir esa presencia del Señor para aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y andar constantemente. Necesitamos la presencia de Dios. Si no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando Él te llame, entra en mi presencia, Señor. Entra en mi vida, Señor. Pero si tú le conoces, disfruta de esa presencia del Señor, honrándole y glorificándole. Vamos a ponernos de pie y cantaremos el 422, número 422, por favor. Gracias.